¿Qué es el trastorno por déficit atencional e hiperactividad? Se habla que hay un trastorno de déficit atencional e hiperactividad, o TDAH, o ADHD en inglés, cuando hay síntomas en tres áreas principales. Una es inatención, la otra es impulsividad y la otra es hiperactividad. ¿A qué nos referimos con estos síntomas? En el fondo se ven afectadas, ¿sí? Se ven afectados respecto del ideal que tenemos, ¿sí? De cómo debiera ser nuestra capacidad de atención, cómo debiera ser nuestra capacidad de gestión de impulsos y cómo debiera ser nuestra gestión de la actividad física o mental también, ¿sí? Entonces, normalmente, ¿qué tipo de personas es? Estas personas que no escuchan o escuchan pero olvidan, que se les pierden las cosas, que nos cuesta priorizar. Yo tengo TDAH, ¿sí? Priorizar para tomar decisiones, la evaluación del tiempo también se hace difícil. Por ejemplo, se pasa el tiempo, ¿sí? O creemos que una tarea nos va a tomar 15 minutos y en realidad puede tomar 1 hora y media. Depende, ¿sí? Porque además no todas las personas son iguales, ¿sí? Hay una tendencia a funcionar de una manera determinada, pero no todas las personas funcionan exactamente igual, ¿sí? Así es que hay variaciones, por supuesto, entre las mismas personas con déficit atencional. ¿Qué más ocurre? La hiperactividad, ¿cierto? Está este típico de mover la pierna todo el tiempo o hacer un ruidito constante o mover el lápiz. O tener dificultad para quedarse en reuniones o en lugares donde hay que estar quieto. Con respecto a la impulsividad, por ejemplo, la dificultad para terminar tareas tediosas, bueno, depende, ¿sí? Porque esto se da desde niños hasta adultos, porque es una forma de funcionar a nivel del sistema nervioso que es diferente, ¿sí? Por lo tanto, no se supera, no se madura, ¿sí? Sino que es así siempre, desde el principio y hasta el final de los días. Por supuesto que se pueden activar ciertas capacidades que permiten funcionar de una mejor manera. Hay mucho que hacer, digamos, ¿sí? Pero el funcionamiento cerebral es más o menos el mismo desde la niñez hasta la adultez. Sobre todo si no hay tratamiento, ¿sí? Sí, con tratamiento, por supuesto que vamos logrando algunos cambios y algunas adaptaciones. ¿Qué es lo que está a la base de este déficit atencional e hiperactividad? En realidad es una impulsividad, ¿sí? Que es la gestión que hacemos de nuestros impulsos, ¿sí? Nuestros impulsos están determinados por nuestras emociones, ¿ya? La emoción que aparece en nosotros a partir de ciertos estímulos. ¿Y cómo vamos a gestionar esas emociones? Es por eso que yo decía, es típico de personas que les cuesta terminar tareas tediosas o a veces empezar las tareas tediosas, ¿sí? Y por eso se confunde con dificultad o falta de fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces hay muchas personas que no se identifican como impulsivas. De hecho, cuando yo se lo comenté a mi marido, él me decía, no, pero que tú no eres impulsiva, ¿sí? Y tal vez algunas otras personas que me conozcan también dirían lo mismo. Y es porque no siempre se nota así como nos estamos imaginando, de tomar grandes decisiones de un momento a otro, o de hacer como locuras, ¿sí? Hay veces que hay que evaluar con mucho más detalle, más profundidad para entender cómo está la gestión de las decisiones.
Y también tiene que ver con cosas muy pequeñas a veces, ¿sí? Como estas que me cuesta, no sé, empezar a lavar los platos, alguna tarea que parezca tediosa, ¿sí? A los niños les cuesta, por ejemplo, a veces empezar a estudiar, ¿sí? O terminar ciertas cosas, porque se empieza con una cierta energía y luego ya cuesta sostener esa energía para poder seguir adelante con una tarea. Y eso hace que muchas veces esta manera de funcionar pase desapercibida, ¿sí? Y no haya un diagnóstico, ¿sí? Yo no soy muy amiga de los diagnósticos ni de las etiquetas, pero hay veces que ayuda, depende de cómo uno los tome, cómo uno los trabaje, ayuda, ¿sí? Para encontrar ciertos caminos, para identificarnos. Entonces, como no se identifica la persona con esa impulsividad, ¿sí? Sino que lo que dice es que no, es que me da lata, decimos en Chile, es como me da flojera, no tengo ganas de hacerlo, o no tengo la fuerza de voluntad para terminar, ¿sí? Para seguir adelante, o se me olvida, ¿sí? Y todo eso va siendo más difícil. También en mujeres se hace difícil el diagnóstico porque las mujeres presentan mucha más hiperactividad mental que hiperactividad física o de actividad, de movimiento, ¿sí? A veces también hay hiperactividad de movimiento, sin embargo hay mucha represión social, ¿sí? Entonces tenemos a niñas que sí necesitan moverse mucho más, sin embargo tratan de no mostrarlo. Y personas y mujeres también, ¿sí? Adultos me refiero. Entonces, a la base de esta inatención y esta hiperactividad, desde mi mirada y desde lo que he ido investigando, ¿verdad? Desde lo que he experimentado también yo misma, está esta impulsividad, esta dificultad para gestionar el impulso. Y eso es lo que hace la dificultad para mantener el foco y la atención en una sola cosa. Entonces, estoy atendiendo algo, pero aparece un estímulo por allá, alguien habla, hay un ruido, hay un movimiento, ¿sí? Y mi atención se reparte, ¿sí? Trata de repartirse hacia los otros estímulos y finalmente le cuesta concentrar la energía de la atención, ¿cierto? La disposición en una sola cosa y luego entonces ocurren los olvidos, no sé bien qué es lo que estaba haciendo una cosa y ya no me acuerdo, entonces sigo haciendo otra, o para hacer una cosa tenía que darme vuelta y al darme vuelta vi otra cosa y me distraje con eso y sigo con lo otro, ¿sí? Eso es una gestión de impulso, ¿sí? El impulso que surge de hacer esto otro es más fuerte que el quedarme haciendo esto que estaba haciendo, ¿sí? Lo mismo ocurre con la hiperactividad, ¿sí? Hay un impulso, hay una emoción que genera una cierta energía en mi cuerpo que me lleva a moverme o a pensar, ¿sí? A generar mucha idea, mucha cosa aquí, dándose vueltas en la cabeza, ¿sí? Y eso es lo que hace que entonces yo no me pueda quedar con el foco del pensamiento en lo que estaba o que tenga que mover el cuerpo, ¿sí? Que hay una energía aquí corporalmente que necesita expresarse, que necesita liberarse de alguna manera. En mujeres también ocurre que se confunde con personalidades con trastorno, de nuevo personalidad ansiosa o con episodios ansiosos, ¿sí? Vamos a apagar esto. Y claro, hay un componente ansioso también, ¿sí? Hay un componente ansioso en esto. Yo diría que, o sea, no solamente yo diría, sino que en general se ha visto que la ansiedad y el TDAH van de la mano, así como muchas otras características u otras condiciones, ¿sí? Que van de la mano, van juntas. Entonces también hay un componente ansioso, pero no es lo único y tampoco es lo más importante, ¿sí?
Yo diría que lo más importante a atender aquí es la habilidad para gestionar nuestros impulsos, ¿sí? Para eso tenemos que entender nuestras emociones, etc. No me parece un buen nombre, el nombre de trastorno, ¿sí? Porque no creo que es un trastorno, creo que así como muchas otras condiciones, son condiciones diferentes, son estilos atencionales distintos, es un funcionamiento diferente, ¿sí? Necesitamos conocerlo, entenderlo, sobre todo en nuestro particular, ¿sí? Más que entenderlo de manera general, necesitamos entender para nosotras cómo es, ¿sí? ¿Cómo es que yo necesito prestar atención a las cosas? ¿Qué me ayuda para prestar atención? ¿Cuáles son las emociones que surgen en mí ante los diferentes estímulos? ¿Qué pasa conmigo con esas emociones que entonces yo necesito llevarme atención a los diferentes estímulos que aparecen y no me puedo quedar con uno solo? ¿Sí? ¿Qué pasa con, bueno, ahí hay mucho más que explorar, ¿sí? ¿Qué pasa con los intereses? ¿Qué pasa con eso que me aburre? ¿Sí? Que suele ser un desafío para las personas con déficit atencional. De la manera en que yo lo veo, ¿cierto? No solamente yo, hay un continuum, ¿cierto? De la gestión de impulsos, ¿sí? Entonces, hay ciertas personas que están en una parte del continuum y hay otras personas que están en otra parte del continuum, ¿sí? Entonces, si yo estoy más hacia la impulsividad en ciertos aspectos, porque también no es en todos los aspectos, ¿sí? Y eso también es importante descubrirlo para cada persona. En qué áreas yo soy más impulsiva y en qué áreas soy más reflexiva, ¿sí? Entonces, es importante ir entendiendo eso y por eso también para mí es una manera de funcionar diferente. Y es bueno entenderlo y desde ahí podemos ir gestionando y adaptando nuestra manera de vivir. No hay déficit de atención, ¿sí? Me parece también pésimo ese nombre, aunque lo utilizo porque sirve para que nos entendamos de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Porque hay un consenso social respecto a que a este estilo atencional le llamamos déficit atencional e hiperactividad, ¿sí? Pero no hay un déficit atencional, ¿sí? Lo que ocurre es que hay un sistema nervioso hiperalerta, ¿sí? Entonces estoy prestando atención a este estímulo de aquí, pero también estoy prestando atención al estímulo que aparece de acá y también estoy prestando atención al estímulo que aparece de allá, ¿sí? Hay de alguna manera un funcionamiento distinto con la atención selectiva. La atención selectiva es el mecanismo que nos permite de todos los estímulos que hay allá afuera, tomar aquellos que son más relevantes para nuestra historia. ¿Cómo vamos a tomar aquellos que son más relevantes? De acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que nos han transmitido las personas que nos criaron y de acuerdo también a nuestra epigenética, ¿sí? Es decir, a las experiencias de las personas de mi linaje, de mis antepasados biológicos, ¿no? Que eso también se transmite en los genes, ¿sí? Entonces, en realidad vamos a nuestro sistema va a decidir que ciertos estímulos son más relevantes que otros de acuerdo a nuestras creencias, ¿sí? Ya cuando somos adultas son creencias, que son aquellas ideas que tenemos de la vida y de nosotras. Entonces, a partir de eso vamos a seleccionar ciertos estímulos como más relevantes. Lo que nos ocurre a nosotras es que hay muchos estímulos que nos parecen relevantes, ¿sí? Y por eso nuestra atención se divide y trata de estar en todos estos estímulos como una manera de protección, ¿sí? Como una manera de no puedo dejar que ninguno se me escape porque son todos relevantes. Por eso que hay una dificultad en la priorización, por eso que hay una dificultad en la planificación en las personas con déficit atencional, ¿sí? ¿Qué más? Suele ocurrir, ¿sí?, que producto de esta sobreexcitación y de esta sensación de que todo es relevante allá afuera, ¿sí?, también hay altos niveles de energía en las personas con déficit atencional. Y
y suelen involucrarse en muchas cosas, tener diferentes intereses o querer hacer muchas cosas, y por eso también está esto de empezar y no terminar, ¿sí? Porque quiero empezar aquí, quiero empezar allá, quiero ver esto. Y de nuevo, lo podemos ver a nivel más macro de las decisiones de vida, o lo podemos ver en las cosas más pequeñas, ¿sí? Entonces, voy a lavar la loza, ya, pero antes de eso voy a sacar la basura, ya, pero antes de eso voy a, no sé, a ordenar un poco aquí, o sí, viene mi hija y entonces le voy a decir que tal cosa, y entonces son muchas cosas, ¿sí? En las que queremos estar involucradas, y bueno, y el trabajo, y este proyecto en el trabajo, y este otro proyecto en el trabajo, ¿sí? Y eso también porque con nuestra historia, ¿sí? De ser como a veces nosotras mismas, ¿sí? O a veces el entorno, de ser nombradas como las voladas, las olvidadizas, en las que no se puede confiar, ¿cierto? Porque se nos va a olvidar, porque se nos va a pasar, etc. También hay una identidad de insuficiencia, ¿sí? Se construye una identidad de insuficiencia. Y eso hace que nos cueste ver nuestros logros, nos cueste ver que nuestros altos niveles de energía, ¿sí? Muchas veces nos cuesta ver los altos niveles de energía, ¿sí? Yo he tenido pacientes que me dicen, no, pero es que yo en realidad no tengo altos niveles de energía. Pero cuando reflexionamos acerca de todo lo que hacen, de lo que han hecho, de lo que han logrado, se van dando cuenta de que, uy, sí, algunas con más resistencia que otras, pero sí se van dando cuenta que en realidad están haciendo bastante, ¿sí? Y eso está soportado por altos niveles de energía. Entonces nos cuesta reconocer también esos logros que hay ahí, porque está todo de alguna manera teñido por estos otros como pequeños fallos constantes en el día a día, que son muchas cosas, ¿sí? Se me perdió el lápiz, me olvidé de una parte del desayuno, que no le mandé esto a mi hijo, que no mandé este correo, que no respondí esto, que se me confundieron estas informaciones. Son muchas pequeñas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, eso puede afectar nuestra identidad. También esta dificultad para terminar, ¿cierto? Algunas cosas, eso de empezar ordenando un lugar y después que se nos olvide y seguir haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, no hay como muchas veces la posibilidad de terminar ciertas tareas. También depende de qué tanto se respeten nuestros ritmos, que nosotras y nuestro entorno también respeten nuestros ritmos, porque muchas veces las cosas sí se van terminando, pero a lo mejor toman un poco más de tiempo, ¿sí? Y que para otras personas pudiera ser como esto lo dejaste sin terminar, y que también se puede mirar desde otro lugar, ¿cierto? Como, claro, cuando vuelva a encontrarme con eso, lo voy a terminar. Y también con esto de afecta la identidad, esto de no poder, de tener una dificultad importante para hacer cosas que no están dentro de nuestros intereses, que de eso y de otros temas aquí voy a hablar más en largo, en más profundidad en otro video. Entonces, de no terminar algunas cosas que son, que nos parecen tediosas, ¿sí? Que no están dentro de nuestros intereses, o de tener dificultad para hacer cosas que muchas veces se hacen por protocolo, por buena educación, por supuesto respeto, ¿sí? Y que a las personas con déficit atencional les puede costar más hacerlo, ¿sí? Más esfuerzo. Hay muchas que lo hacen igual, ¿sí? Con más esfuerzo, invirtiendo más energía, pero lo hacen igual. Y hay otras que no, hay otras que no están dispuestas, sienten que no pueden, que les cuesta mucho más y no lo hacen. Y eso también afecta a nuestra identidad, como de no, lo que pasa es que muchas me dicen, me siento egoísta, me siento que a veces a lo mejor tienen razón cuando me dicen que no me importa, que soy irrespetuosa, etc. Ahora, ¿cuáles son aquellas fortalezas de las personas con déficit atencional? La creatividad, ¿sí?
que a veces cuesta un poco porque puede expresarse en esto de tener miles de ideas, millones de ideas que están aquí dándose vuelta y que no sé cómo ordenarlas y que siento que casi ni me caben y que no quiero que ninguna se me escape porque no las puedo priorizar y todas me parecen igual de importantes. Entonces genera un poco de confusión, pero sí hay mucha creatividad, ¿sí? Si uno aprende a trabajar con eso puede sacarle mucho provecho a esa creatividad. La alta energía que les decía antes, la resiliencia también, porque para estar en esto de todo el día, ¿sí? Desde la mañana se me olvidó esto, no sé, me lavé el pelo, no me lavé el pelo, ¿sí? Entonces se va desarrollando mucha resiliencia a través del tiempo. Proactividad, ¿sí? Por esto mismo de tener ideas y de sentir que las cosas son importantes. Sinceridad también. Honestidad, en el fondo franqueza también hay muchas veces como estas ganas como de abrir ciertos temas que normalmente no se hablan, también ocurren mucho en las personas con déficit atencional. Esta capacidad para detectar problemas, porque como están con un sistema hiperalerta, ¿sí? Entonces, sí, es cierto, hay muchas cosas que se nos pasan, no, ni lo vi, ni me fijé, ¿sí? Pero en general, aquellas cosas más relevantes, sí, suelen detectarlas, aunque a lo mejor después se las pueda olvidar, pero las detectan. Y también hay mucha energía, mucha disposición de poner energía para resolver problemas, ¿sí? Y una cosa poco conocida, una característica poco conocida, una fortaleza poco conocida de las personas con déficit atencional y que también hace que muchas personas solas digan, no, yo no tengo déficit atencional, ¿sí? Como que se desmarquen un poco de ahí, es el hiperfoco, ¿sí? Así como en ocasiones no tenemos la capacidad de concentrar toda nuestra energía en una sola cosa porque estamos en muchas, ¿sí? Muy divididas, en ocasiones también, y para también dar un poco de balance a nuestro sistema, ¿sí? Nos vamos al hiperfoco en un tema. Si un tema nos interesa, podemos bajar en ese tema, profundizar, aprender mucho, leer mucho, ver muchos videos, tomar mucha información, integrarla, relacionarla y de alguna manera volvernos como expertas, ¿sí? En ciertas cosas, que puede ser que luego olvidemos, ¿sí? O puede ser que no. Va a depender del interés, de los caminos que vayamos tomando. Y bueno, y también del espacio que nos demos para ese hiperfoco, ¿sí? Entonces, tenemos esta capacidad de centrarnos 100%. Cuando esto ocurre es cuando las personas nos escuchan, por ejemplo, nos hablan y pareciera ser que no escucháramos. Incluso tengo pacientes que las han enviado a hacerse exámenes de oído, ¿sí? Eso que se nos olvida, que se nos pasa el tiempo, que se nos olvida que era hora de comer, que había que darle de comer a los niños, o que teníamos un compromiso, que teníamos una cita. ¿Sí? Cuando estamos profundamente concentradas en un tema, con toda nuestra humanidad, con todos nuestros recursos puestos al servicio de un solo tema. Y que también puede ser desafiante para otras personas, porque puede que aparezca algo, por ejemplo, más importante, y nosotras pasemos por alto de eso más importante y sigamos aquí concentradas en esto que llama nuestra atención en ese instante, ¿sí? Entonces las otras personas pueden sentir que no estamos dando importancia a algo urgente o que no son personas importantes para nosotros, cuando en realidad sí son nuestras relaciones cercanas, por ejemplo, etc. Entonces, bueno, eso diría yo que es más o menos un resumen. Voy a estar subiendo más videos, dando más detalles de algunas de las cosas que mencioné hoy día en este video, pero con eso ya hay una idea más o menos clara. Tenemos 3 áreas en las que normalmente
hace hincapié con respecto al déficit atencional, que es la inatención, la impulsividad y la hiperactividad, y que en realidad la que está a la base es la impulsividad, ¿cierto? Y que necesitamos ahí entrar en profundo en nuestras emociones y cómo gestionamos los impulsos que surgen a partir de nuestras emociones. Muchas gracias.